En 5 años voy a escuchar a los presidentes de las empresas diciéndome no encuentro el talento que hicimos, es decir, no tenemos a la gente que necesitamos para el desarrollo y eso impacta la competitividad del país. Esa es una pregunta de justicia frente al joven, pero de competitividad frente al país. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un saludo muy especial, bienvenidos a Un Paso Adelante, este podcast en donde queremos resaltar temas positivos de impacto económico, social, transformacional en nuestro país y asimismo en los otros países donde nos ven, particularmente en Centroamérica. Hoy tengo una invitada de lujo, una persona muy especial a quien admiro y aprecio muchísimo, Claudia Restrepo. Yo cariñosamente le digo la rectora, mi rectora. Hay mucha gente que le dice la profe, porque pues lleva muchos años siendo profesora, y eso es muy, muy, muy importante. Es la primera mujer que lidera la institución EAFIT, una institución muy importante en Medellín, en más de 6 décadas. Eso es algo increíble, Claudia. Claudia tiene pues muchos años de experiencia, se ha destacado en el diseño y gestión de programas de impacto social y en áreas como educación, cultura, ciudadanía y hábitat. Antes de ser rectora de EAFIT, Claudia ha ocupado pues muchos cargos muy importantes en el sector público y en el sector privado. Voy a mencionar algunos: Vicealcaldía de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de Medellín, asimismo Secretaria de Educación de la Gobernación de Antioquia, la Gerencia del Metro de Medellín y la Subdirección de Confama. Y también ha participado en múltiples juntas directivas del sector público y del sector privado y ha estado pues en muchas actividades culturales de la región. Claudia, bienvenida, un verdadero gusto tenerte acá. Gracias por estar acá. No, pues qué delicia. Gracias, Mauricio. Un paso adelante, vamos a ver cómo nos va. Yo luego les digo como le digo yo a Mauricio. esa para el final, para el cierre. Claudia, lo primero pues quisiera felicitarte a ti y a EAFIT. Ya son 65 años. No se me notan los 65. No se te notan para nada. Eso me parece pues increíble, porque la verdad EAFIT ha sido una entidad educativa que ha transformado a muchos jóvenes, la educación en Medellín, pero asimismo muchas personas de Colombia van a estudiar EAFIT, y eso pues sin duda alguna es un paso adelante. Y nos gustaría que nos compartieras un poco cómo ha sido esa evolución de la universidad en todos estos años, qué es lo que ha permitido ese paso adelante para que EAFIT sea lo que es hoy en día, que es un referente nacional e internacional en materia de educación en múltiples materias. Mauricio, te voy a decir una cosa que las universidades tienen una belleza, y es que las universidades siempre conservan el ADN de sus orígenes. Si una universidad es fundada por profesores o si una universidad es fundada por escolares, por estudiantes. El caso de EAFIT fue fundada por líderes empresariales que en su momento vieron la necesidad de crear una institución que formara a los líderes que iban a jalonar el desarrollo económico, social, territorial de Antioquia en ese momento, en 1960. Y yo creo que ese ADN le ha generado mucha audacia, mucha innovación y mucha dinámica de conexión a la Universidad de EAFIT en general. Entonces eso hace que en 65 años, yo siempre suelo decir, yo no estoy trabajando para la universidad de hoy, sino para la universidad del futuro. Porque yo me gradué de EAFIT, yo soy afitense de formación en pregrado, y te voy a decir que de la universidad que yo me gradué a hoy es otra universidad. Es otra cosa distinta. Pero a veces tengo en mi equipo algunos que están más jóvenes que yo, que se graduaron en otra etapa, y conversamos de la universidad a la que nos graduamos, y claramente ellos nos dicen, no, yo me gradué de otra. Entonces, ¿yo qué creo? La educación exige, la educación universitaria además tiene como una tensión permanente entre la custodia de la tradición y entre la revolución del conocimiento. Y las universidades muchas veces corremos el riesgo de quedarnos en la custodia de la tradición, porque somos instituciones, como institución universitaria, históricas de siglos atrás. Entonces,
EAFIT, yo creo que el ADN transformador que tiene es que como tiene una dinámica de origen muy del mundo del liderazgo empresarial, de la necesidad de preguntarse por qué es lo que necesita la sociedad, eso le ha generado una dinámica innovadora y de liderazgo muy alta. Entonces hoy EAFIT sobre todo es reconocida como la universidad innovadora del país. El número de patentes que desarrollamos, las spin-off, la dinámica, somos el aliado para la formación de innovación en muchas empresas y organizaciones públicas. Entonces yo diría que el ADN es la fórmula secreta de la universidad. Y también una universidad de emprendedores. Sin duda, porque cuando tú desarrollas una universidad que tiene una dinámica de creación todo el tiempo, las 3 palabras claves de AFIT son inspira, crea, transforma. La creación siempre jalona la mentalidad, necesita de la mentalidad emprendedora, no necesariamente ni siquiera para que haga emprendimiento. Ustedes en el banco hacen un montón de emprendimientos intraempresariales. De acuerdo. Tú lo que necesitas es personas que sean capaces de crear productos, que sean capaces de crear experiencias. Sí. Y en ese sentido, uno lo que tiene que tratar es de, no importa si el estudiante estudia música o ingeniería física o estudia derecho o estudia negocios, siempre tenga esa mentalidad de creación, tenga esa posibilidad de decir, venga, inventémonos esto nuevo y por eso para nosotros el tema del emprendimiento es una cosa tan profunda, porque no necesariamente es el emprendedor en sí mismo para que haga el negocio, sino para que la forma de ver el mundo de los estudiantes eafitenses sea justamente tenga una mentalidad emprendedora. Mentalidad de creación, un concepto que trae Claudia a la mesa que realmente tiene una potencia gigantesca. Oye, ¿y qué tanto el empresariado sigue vinculado a la universidad? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, mucho, además por una belleza. Esta universidad tiene una particularidad, es que aunque fue creada por líderes empresariales, ellos no amarraron la universidad a sus organizaciones ni empresas. Entonces esta fue una universidad que crearon, a veces algunos dicen que 18, otros que 19 empresarios de su momento, pero la historia lo que ha hecho es que la representación de los fundadores siempre está en cabeza de líderes del país, que son del sector público y privado, liderazgos siempre tratando de tener una mirada muy, muy abierta. Y entonces, por una parte, liberaron la universidad de que la universidad fuera una universidad de alguien. Esta es una capacidad de la sociedad, o sea, es una capacidad colombiana libre, completamente liberada de cualquier dominio de un stakeholder dominante, y eso le hace una belleza inmensa. Pero la manera más hermosa que los empresarios siempre han estado unidos es, esta fue la primera universidad que arrancó con prácticas empresariales, porque una de las cosas era tener una... Ah, sí, fue pionera en eso. Sí, fue pionera en eso porque desde sus orígenes era cómo conectar la educación en el aula y fuera del aula. Entonces, nuestra ruta de talento de formación es muy estrecha. Hay otro modelo, nosotros tenemos un modelo educativo que está basado en problemas y en retos. Entonces las organizaciones, empresas privadas y también organizaciones públicas y emprendimientos nos mandan los retos. Tenemos un montón de profesores practitioners. O sea, una de las particularidades es que muchas personas del mundo de la industria, del mundo de las organizaciones, van a la universidad a dar clase porque es como una manera de mantenernos siempre conectados. Entonces yo creo que los empresarios siguen siendo unos jugadores relevantes. Nosotros somos la tercera universidad en empleabilidad del país y parte de esa conexión es que siempre hay como un entorno. Tú le preguntas a un eafitense y no importa el programa que estudie y siempre te dice, ¿por qué elegiste EAFIT? Y siempre te va a aparecer una palabra, te dice, porque está conectada con el mundo del que yo quiero ser parte. Y creo que ahí es una de las cosas donde más ayuda tenemos del mundo de las organizaciones, porque las organizaciones habitan la universidad en lo físico, así como tenemos el Centro de Innovación de Argos dentro de la universidad, o tenemos la innovación de BIOS, o tenemos como 18 emprendedores de impacto ubicados en el edificio, o sea, sus oficinas instaladas en la Universidad de EAFIT, de la misma manera como recorren y viven en el aula compartir experiencia. Entonces creo que esa conexión que tenemos con el mundo de las organizaciones es muy valioso para el desarrollo del modelo educativo de la universidad. Conexión con el mundo empresarial, que es fundamental hoy en día en temas de educación. En Bancolombia, como tú sabes, tenemos muchos egresados
de AFIT, muchos, muchísimos, muy exitosos, muy inteligentes, muy emprendedores. Quiero hacerte una pregunta, Claudia. Pues tú eres la primera mujer rectora en 65 años. Eso, ¿cómo sientes ese reto, esa responsabilidad? ¿Cómo ves tú estos temas de equidad de género? Pues ve, yo lo primero que te quiero decir es que yo me sorprendí que mi universidad eligiera una mujer. Es más, te voy a contar una cosa así, de esas como yo que soy imprudente siempre, y es cuando a mí me dijeron que me postulara para la rectoría de la universidad, sí, no, AFIT no está preparado para elegir a una mujer todavía. O sea, yo creo que yo misma haciéndome sí, las mujeres a veces nos ponemos nosotras mismas nuestras barreras. Autolimitación, sí. Nos autolimitamos, decimos, no, pues yo no voy a quedar. Los techos de cristal. Esos techos que son muchas veces barreras culturales. Entonces, lo primero es que creo que a mí en lo personal me enseñó que era mi sesgo, ni siquiera el sesgo de la universidad. La universidad no solo estaba preparada, sino que estaba deseosa de una dinámica, digamos, aquí se sumaban dos cosas, y era tener una mujer y tener una graduada de la universidad, claro, liderando la universidad. Claro. Entonces era la combinación de la misma universidad permitiéndose que su talento fuera el que llegara a la universidad. Entonces, lo primero es decirte que para mí fue como un aprendizaje personal. Lo segundo es que sí, yo sí creo que las mujeres, cuando llegamos a estos roles de poder, porque estos son lugares desde donde uno ejerce poder transformador, sin duda, tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad de promover la llegada de las voces de las mujeres donde se toman las decisiones. A veces nos pasa que cuando hacemos esos procesos de crecimiento, le tenemos mucho miedo a que nos hablen de género, porque siempre solemos decir, no, yo llegué aquí por mi mérito. Y claro que llegué acá por mi historia y mi experiencia, pero sin duda tiene peso de valor que sea una mujer, porque es un mensaje súper potente para otras mujeres. La academia, a pesar de lo que uno piense, al igual que muchos otros sectores, tiene barreras para las mujeres. Por ejemplo, la carrera académica es una carrera que muchas veces las mujeres profesoras terminan teniendo que suspender y crecen menos rápido en muchos casos que los hombres por la maternidad, por las elecciones de otra índole. Por ejemplo, las mujeres son mucho más colaboradoras. ¿En qué sentido? Tienden a ayudarnos a ser las jefes de los programas, a ser administrativos de la gestión educativa. Y eso, sin duda, retrasa tu ejercicio de investigación académico. Claro. Los hombres son un poquito más arrolladores en eso, como yo estoy en mi carrera. Entonces, yo creo que para mí ha sido como entender cómo dinamizar las voces de las mujeres en estos lugares, cómo facilitar, cómo diseñar un estatuto profesoral, por ejemplo, que tenga en consideración que hay asuntos de género que nosotros podemos, como mínimo, mitigar para evitar los desequilibrios de género, que yo creo que todos los tenemos porque estamos adaptados a una sociedad que habla un lenguaje más masculino que femenino en muchas dimensiones, que no es culpa de los hombres, es culpa de todos, un poco de cómo se han generado las dinámicas. Entonces yo siento es como un orgullo, un aprendizaje constante, y yo creo que un sentimiento de responsabilidad de poner voces de mujeres, y creo que también de, digamos, diferentes en entornos de toma de decisión. Sí, un mensaje sin duda muy potente la universidad, y la verdad creo que hicieron la mejor elección. Ay, gracias. No, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que en los últimos 3 años, después de mi elección como rectora, el crecimiento de las mujeres rectoras en las universidades creció. Llegó Raquel a la Universidad de los Andes, Emilia al CESA, la Universidad del Rosario recientemente elige por primera vez una rectora. Todas primeras mujeres en la rectoría. A mí me preguntaban recientemente en una entrevista que por qué creía que había ya tantas mujeres en el mundo de las universidades, y yo me atreví a decir algo. Yo, miren, esta es una industria que está cambiando mucho, necesita mucha audacia, y aunque los hombres por naturaleza son muy audaces, a veces las mujeres podemos ser más incorrectas políticamente, porque nos ha tocado hacer luchas un poquito más, resistir tensiones naturales para llegar a estas instancias. Entonces yo creo que eso le ha otorgado
a estas mujeres llegando a la educación. Brigitte también llega a la edad en ese camino. Entonces un grupo de mujeres que nos encontramos en gran medida teniendo conversaciones sobre cómo hacer disrupciones en un entorno que puede ser muy tradicional. Y me parece como muy significativo que seamos tantas mujeres como en esta conversación como de, bueno, hay que cambiar esto, hay que transformar, esto no le va a gustar a mucha gente, pero pues básicamente nos toca. Y creo que esa puede ser una de esas cualidades que las mujeres, por nuestra historia, porque crecer en el mundo del poder como mujer no tiene que coger cuerito. Tiene sus retos. Sí, es un entorno que por muchas razones a veces se vuelve más retador. Sí. Entonces yo creo que es bien interesante lo que está pasando y creo que denota algunas características de innovación que las mujeres podemos entregarle a ambientes incluyentes. Cuando uno le dice, ¿por qué la inclusión en las organizaciones? Porque cambia la conversación, Total. Aparecen cosas. Sí. Yo creo que agrega valor desde no, y todo ustedes punto lo de viven, por ejemplo, en Bancolombia. Ustedes han tenido una política súper fuerte en temas de inclusión, de género. Sí. Y yo creo que diversidad, eso equidad e inclusión, una cosa muy dirigida. Y te voy a decir que eso enriquece un las montón discusiones, las conversaciones. Exactamente. Una característica de Claudia, como ustedes pueden escuchar, mujer pionera. Además es increíble también, tú lo mencionabas, Claudia, hay una cantidad también de decanas en diferentes universidades, facultades, pues que también quizá hace unos años no era tan común. No, y la verdad porque también se introduce la conversación. O sea, en la universidad hoy nosotros de 5 escuelas, 2 están lideradas por mujeres. Una de negocios, la de administración, y otra la de artes y humanidades. Y de nuevo, creo que también es como elevar la conciencia, porque a veces no es tan fácil. Cuando tú lanzas las convocatorias para los roles de liderazgo, te aparecen un montón de hombres. Porque además ustedes tienen la ventaja de que son atrevidos, que así no cumplan el perfil se presentan. Las mujeres somos más cautas para eso. Sí, no, y nos hacemos autosabotaje un poquito, yo no creo tal. Entonces, esta intención de conversación ha variado un montón. Entonces ya ves un montón de mujeres en las decanaturas, en las vicerrectorías, mujeres investigadoras, que además te digo, además tienen una particularidad, y es que te encuentras muchas mujeres que son investigadoras y que llevan su investigación a emprendimiento, porque también tienen como un toque de innovación. Entonces yo creo que está pasando algo maravilloso que enriquece mucho la conversación, en tanto se combinan un montón de capacidades. Sí. Los hombres y las mujeres, porque además también te voy a decir, tampoco se trata de tener entornos con puras mujeres. Podemos ser insoportables todas juntas, o sea, hay que tener compasión, que tengamos una maravillosa combinación. Yo soy una defensora de la diversidad, diversidad de género, de voces, de lugares. Por ejemplo, Medellín por mucho tiempo ha sido una región que siempre contrata gente de la misma región. Uh-huh. Y una de las cosas que nosotros hemos tratado de enriquecer en el equipo es traer personas de otras regiones a los equipos en la universidad. O sea, nuestra decana de administración no solo es mujeres, es bogotana. Eso también es un tema de diversidad, sin duda alguna. No, y además tiene cercanía a la región antioqueña. Nosotros somos una región de gran ímpetu y muy de impulso, pero también corremos el riesgo de que nuestras montañas nos cierren un poquito. Nos encierren un poco. Nos encantan los paisas y somos lo mejor. O sea, esa cosa que nos da tanto impulso también a veces nos impide amplificar nuestro. Entonces uno ver ya en la región líderes en las organizaciones de otras regiones, una mujer de Sucre, uno de Chocó, personas de Bogotá, claramente la conversación cambia. O sea, para empezar, porque se les es tan natural lo que por naturaleza se nos puede hacer a los que somos de ese entorno y ese contexto. Entonces empiezan a ver cosas que nosotros no vemos de la misma universidad. Recientemente el director de mercadeo de la universidad lo trajimos de Bogotá, había trabajado en los Andes, un hombre con mucha formación en temas de innovación educativa, y él decía, y te hablaba de la universidad con otros ojos,
Y todos nosotros, wow, pues no era de Afitense, no era de la región. Otra mirada muy Otra distinta, mirada. que complementa, que y yo te agrega voy a decir, valor. Si a mí me dijeran hoy qué es transformador por una organización, es generar disrupción en la conversación. La conversación entre diferentes produce, es más difícil. Yo tengo un meme que me mandan los de mi equipo que es divertidísimo, que es mi carita diciendo, llévenme la contraria. Y es porque yo les digo mucho, me preocupa la complacencia, me preocupa que me digan que sí a todo. Sí, nos vamos a equivocar. Total. Porque a mí llévenme la contraria, conversemos, puede que no estemos de acuerdo y luego al final decidimos cuál es la mejor opción. Pero tener siempre la disposición a la conversación otra difícil mirada te va a generar mucha riqueza. No, total. Te va a generar creación, innovación. Uno dice, yo eso no lo vi así. Sí. Porque mi historia, mi vida, mi experiencia no me permite ver eso así. Pero si yo veo, si tu mirada, tus ojos me introducen una sola cosa, incrementa mi posibilidad de imaginar. Yo creo que eso para una universidad y para una organización es vital. Diversidad, equidad e inclusión. Claudia, pasemos a otro tema. Tú tienes mucha experiencia, o sea, te han tocado unos chicharrones muy grandes, sector público, sector privado, manejar el metro. Bueno, has tenido una carrera espectacular y eso genera experiencia, eso genera seniority. De esa experiencia que tuviste en el sector público y en el sector privado, ¿qué te ha servido para ser rectora? Yo creo que cuando llegué a lo público, me acuerdo que el que era mi jefe, yo trabajaba en una fundación, Corpaul, me dijo, vaya a lo público. La universidad de esa época era una universidad en la que nosotros no salíamos pensando en ningún momento en trabajar en lo público. Y me acuerdo que él me dijo, vaya que eso es como una maestría. Yo me quedé amañando y me quedé 13 años haciendo esa maestría, me quedé un poquito más del tiempo, pero te voy a decir qué me gusta a mí de eso. Uno, te aprendes sentido de urgencia, porque los tiempos de lo público son mucho más rápidos, para todo, exacerban todo, de manera, no es que a lo público le pasen cosas distintas que a lo privado, es que lo público lo exacerba por la velocidad. O sea, un candidato tiene, un gobernante llega y tiene 4 años. Tiene un tiempo para hacer las cosas. El primer año se está adaptando, tiene 2 para sacarla todo y el último se está yendo. Entonces, tienes uno. Entonces, yo creo que una comprensión sobre la velocidad y la contundencia. 2, acostarse sin resolver los problemas. Yo creo que ese es un gran aprendizaje. O sea, uno aprender a vivir con que te acuestas y no. Yo siendo secretaria de Educación me acostaba todos los días sabiendo que no había resuelto el acceso y que tenía problemas de calidad y que tenía que dormir y al otro día volver a hacer otro pasito más para avanzar. Entonces creo que eso ayuda un montón a que uno adquiera carácter. O sea, uno pueda... El cuerito del que hablabas. Sí, ese cuerito, porque uno dice como, ok, calma, respira, no lo vas a lograr. O sea, el estrés, no. Y una tercera que me fascina, que mi vida en lo público y en lo privado ha sido en roles muy desafiantes. Y creo que aprendí un concepto que lo llevo mucho a la universidad y me encanta, es tensión creativa. Yo digo, hay que vivir tensionaditos. Templadito bacano, como dicen en Medellín. Templadito bacano, yo les digo tensionadito creativo. O sea, vivamos, yo no les puedo prometer que no vamos a estar estresados, tenemos que estar tensionaditos. El mundo está cambiando a unas velocidades inmensas. Esto ya se fue así, o sea, esto ya no es como que vamos al cambio y luego nos vamos a adaptar y luego a volver a otro cambio. No. Cuando te estás adaptando al otro día ya estás con otra película. Entonces yo creo que la tensión creativa es como ese estado en el cual tú tienes un nivel de estrés saludable. Sí. No es un estrés que el estrés positivo. Sí, claro, porque lo necesitas un poco. O sea, cuando te dicen, no, hay que eliminar el estrés, y yo, pues, por Dios, o sea, igual necesitamos mover el mundo. Alguien tiene que estar con un poquito de cortisol encima para poder mover el mundo. Claro. Lo que pasa es que eso no te puede quitar el sueño, eso no te puede desarmonizar, no te puede quitar el bienestar. No te puede quitar la alegría de vivir. Es que la vitalidad y la alegría es un motor de creación inmenso. Pero sí hay que saber que uno tiene que vivir un poquito en tensión creativa. Entonces yo creo que a mí esa última es como mi favorita. Digo, tan bueno como aprender a vivir, que uno puede estar tensionadito rico y que eso genera transformación, pero que no me quita el sueño. Vamos a adaptar esto, colegas, todos en Bancolombia, tensión creativa. Ese concepto me encanta, tensión creativa. Claudia, tú hablaste ahorita de todo el tema de la educación tradicional,
Tú obviamente eres una persona innovadora, poco convencional. ¿Qué has tenido que hacer? Mejor dicho, ¿cómo ha sido ese camino de esa educación tan tradicional a responder hoy en día a la necesidad que tienen los jóvenes, las nuevas generaciones en materia de educación? Pues Mauricio, es que nosotros hoy, nuestra generación está viviendo un gran desafío y es que nosotros somos una generación de transición. ¿Qué quiere decir de transición? Que nosotros estamos educando generaciones que están aprendiendo totalmente distinto a como nosotros aprendimos. Y eso siempre genera un reto porque nosotros venimos de una tradición de una revolución de conocimiento muy estandarizada. O sea, nosotros somos hijos de la revolución industrial, de la estandarización. Y aunque nos han tocado un montón de cambios alrededor de lo digital, del internet, de la inteligencia artificial, del algoritmo, esa no es nuestra naturaleza. Nosotros nacimos en la instancia de los tiempos y los movimientos, sí, de la revolución industrial de la máquina. Y las universidades están diseñadas en ese modelo. Por eso es que el nivel de estandarización, rankings, los modelos de medición, el currículo, todo el tiempo te están hablando de cómo estandarizar el conocimiento. Y en el entretanto, estos jóvenes aprenden de manera algorítmica. Para ellos ya, ellos son los de la página web, la página que tú abres y que es distinta para mí que para ti. La de la flexibilidad, la de la lista de Spotify, la del Netflix que te plantea las recomendaciones. Y eso implica que tenemos que romper el modelo educativo, porque primero aprenden distinto, segundo, no es solo que aprendan distinto, sino que esta revolución del conocimiento, esto que hemos llamado la cuarta revolución o la quinta, como quiera que la queramos denominar, hace 3 años ocurrió una cosa revolucionaria que nunca va a volver a ser igual, y es que la entrada de las inteligencias artificiales a la cotidianidad, porque inteligencia artificial y ejercicios de tecnología vienen ocurriendo desde 1950. Hace mucho tiempo, sí. Pero cuando la tecnología se vuelve parte de lo cotidiano, y es que la gente tiene ya el ChatGPT para escribir un correo en el día, y los chicos lo utilizan, las chicas, para facilitar un ejercicio, la verdadera revolución de conocimiento se hace cuando la tecnología se vuelve parte de lo cotidiano. Y ya eso es cotidiano. Entonces esto ya no tiene vuelta atrás. Ya lo que nos toca a todos es como decir, bueno, ¿qué tenemos que afianzar? Entonces tenemos que afianzar competencias básicas naturales como es la matemática y la lectoescritura, que son necesarias. Tenemos que desarrollar pensamiento computacional, porque todos creemos que porque tenemos un celular sabemos de tecnología. No sabemos, no tenemos la menor idea de cómo funciona eso por detrás. Pero además tenemos que lograr que esos fundamentos básicos, de ahí en adelante, tú eres bueno en matemáticas, en lógica y en lectoescritura, y eres bueno en pensamiento computacional, pero ya de ahí todo es creación. Porque hoy la educación disciplinar funciona muy poquito. Nosotros hoy estamos formando a jóvenes para profesiones que todavía desconocemos. Entonces necesitamos es que sean aprendices seriales. Entonces toca como basarnos en lo que la educación nos ofrece en formación fundamental y explorar, como que tener como un tablerito muy fijo de competencias básicas y un tablero en blanco para el desarrollo de la pregunta y la innovación. ¿Y tú sí ves que en Colombia vayamos a esa velocidad? Sin duda no. Sin duda, yo siempre digo... Es un reto grandísimo. Yo siempre digo, el futuro está ocurriendo en otro lugar. O sea, cuando tú llegas y tú dices, ok, mira, ya vos estás viendo lo que está pasando en otro lugar con una contundencia. Yo creo que la crisis de los últimos años nos ha acelerado un montón, y te voy a decir una cosa y es que las dificultades que el sector ha tenido en Colombia, a propósito pues de los temas de financiación, a propósito de los temas del gobierno, una ley estatutaria que no se pudo desarrollar, una transformación de la educación que no se materializó. Yo creo que, como siempre, los problemas generaron una oportunidad inmensa, y es que esto nos hizo acelerar el ritmo. Entonces las universidades nos tuvimos que pellizcar también, como venga. Salir de la zona de confort, sí, un poquito. No, total, es que yo te digo, la crisis puede ser muy compleja
pero tiene una particularidad y es que nos saca la zona de confort. Y yo creo que eso intensificó la creatividad de las universidades. Yo hoy veo una conversación sustancialmente distinta en las universidades de hace 5 años. Yo, por ejemplo, me sorprendí el año pasado en una reunión de ASCUN, de la Asociación de Universidades, y nos hicieron como un cuestionario de esos rápidos de ¿usted qué cree que es lo más importante para la educación? Y por primera vez en la vida yo veía que aparecía que la palabra de mayor peso era flexibilidad. Y yo dije, ok, está pasando algo. Si nosotros creemos hoy que lo más importante para la educación es la flexibilidad, es porque sí se está transformando. Entonces, probablemente no a la velocidad, pero creo que los últimos 2 o 3 años sí hicieron un giro, sí aceleraron el sistema. Mayores transformaciones curriculares, mayor rapidez, mayor innovación. Y eso me parece que tiene mucho valor para el país. Oye, y hablando de creatividad, pues vimos la gran noticia de la creación del Fondo Futuro, que es una iniciativa pues de varias universidades buscando financiación pues para los estudiantes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa iniciativa y el alcance y el impacto que esperan obtener? Mira, ayer me hacían una pregunta en un panel y me decía, ¿a ustedes qué los trasnochan? Nos preguntaban a los de educación como, ¿ustedes qué los trasnochan? Yo dije, ven, no, a mí la verdad todo me reta y me parece muy divertido, pero solo hay una cosa que me trasnochan los jóvenes de Colombia. Y me trasnochan los jóvenes de Colombia porque, a diferencia de los mitos que se han dicho de que los jóvenes no quieren estudiar y que además la demografía está generando menor matrícula en las universidades privadas, la realidad de Colombia es que, primero, para los jóvenes todavía la educación superior en Colombia es un símbolo de movilidad social, por eso la estiman y la valoran tanto. Así lo dijo la última encuesta de Empresarios por la Educación, que dice el 80% de los jóvenes en Colombia quieren hacer educación superior. Pero hay una realidad, y es que de 10 estudiantes que se gradúan del colegio, solo 4 llegan a la educación superior. Y cuando le preguntas a los 6 por qué no, te van a decir, porque no tengo cómo pagarla. Entonces, y al otro lado tenemos que la ventana demográfica que todavía tenemos nosotros de oportunidades, que todavía tenemos jóvenes. En los próximos 10 años va a haber disminución de los jóvenes por efectos demográficos, pero esto equivale a 88.000 jóvenes en edad de estudio. Mientras que del 2035 al 2045 vamos a perder 500.000 jóvenes. Entonces, si el país no se pone las pilas frente a que es hoy cuando le tenemos que resolver los problemas de acceso a los jóvenes en Colombia. Y eso significa que la gratuidad funciona, pero que no está respondiendo a las velocidades que necesitamos para abrir los cupos en las universidades públicas para estos jóvenes. Pero tenemos un crédito de largo plazo institucional y oficial que se está disminuyendo sustancialmente. Y que este sistema educativo que es mixto, o sea, público y privado, ha impedido, porque las privadas que somos realmente no oficiales, pero somos públicas, no tenemos tampoco, a través de nuestros sistemas de becas y demás podemos generar acceso, nos toca ser muy creativos con diferentes fórmulas. Y el Fondo Futuro es una fórmula de muchas, que lo que busca es resolver el crédito educativo de largo plazo, que el país no tiene eso resuelto, porque el único crédito de largo plazo ha sido público y hoy está pasando por un momento de disminución. Entonces, 5 universidades en Antioquia dijimos, bueno, venga, creemos nosotros un propio fondo, apalanquémonos inicialmente nosotros en la idea de buscar a nuevos socios, otras universidades o organizaciones. Por ejemplo, para los empresarios esto puede ser muy interesante porque yo te digo, el problema de los jóvenes no es solo los jóvenes que no acceden a la educación. En 5 años voy a escuchar a los presidentes de las empresas diciéndome no encuentro el talento para buscar, para cubrir las vacantes. Y claro, no lo vas a encontrar porque esos jóvenes nunca pudieron llegar a la educación. Entonces, o nos ponemos todos de acuerdo en buscar alternativas. No nos podemos sentar a quejarnos de que entonces la gratuidad no respondió, que entonces el ICETEX está muy reducido, que entonces los pelados no pueden llegar. No. Y pasar de la crítica y del problema a la acción y a resolver el problema. Tal cual. Entonces esto es una iniciativa que creo que va a haber de estas muchas más en el país. Ojalá. Porque la conversación que yo he tenido con mis colegas en otras regiones es, venga, ¿por qué no hacemos un capítulo como Fondo Futuro, pero en otras regiones, buscando otras universidades? Porque hoy yo creo que
por eso te decía ahorita, yo creo que la crisis lo que nos ha generado es creatividad. Bueno, ya, no. Todavía nos dicen, ustedes están preocupados por la generación E y por ser pilopaga. Mire, eso ya es historia. O sea, esa no es la realidad de hoy. Hoy tenemos que tener otra realidad. ¿Cómo logramos que los jóvenes accedan a la educación? ¿Cómo no sacrificamos el desarrollo del talento del país? Porque eso también nos juega en términos de competitividad. O sea, yo no quiero imaginarme la pregunta porque a las universidades siempre nos llega la pregunta al final de, venga, es que yo no encuentro el talento que necesito en mi empresa. Y uno dice, pues sí, claro, es que hay un montón de jóvenes que no están llegando, no tienen la posibilidad de llegar. Entonces yo creo que es más un acto como de creación, convocando la solidaridad de muchos. Sí. Sí, ojalá haya muchos fondos futuros. Ojalá haya muchos. La verdad es que desde la academia, el sector privado, tenemos que trabajar conjuntamente pues, para que esto sea una realidad. Así es. Yo creo que hoy todos, empresas, universidades y el Estado, tenemos que poner una prioridad. El problema con la educación es que uno no piensa la educación para hoy. Sí. O sea, de hecho, el problema que tenemos hoy de jóvenes lo debemos haber pensado 5 o 6 años atrás. Perfecto. Hoy en día uno está demandando la gente que fue formada atrás. Entonces, si tú no tienes en el futuro la gente formada. Claro, entonces hoy la preocupación por la educación puede ser no la primera, porque tenemos otras preocupaciones. Tenemos la salud, tenemos la reforma. O sea, tenemos en el país un contexto muy demandante. Pero la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? Porque en 5 años la pregunta sí va a ser, ¿qué hicimos? Es decir, no tenemos a la gente que necesitamos para el desarrollo del talento. Claro, y eso impacta la competitividad del país. Esa es una pregunta de justicia frente al joven, pero de competitividad frente al país. Y si no nos hacemos esa pregunta en los dos sentidos, pasa el tiempo y vamos a tener un montón de jóvenes que ya habrán llegado a la masa laboral, pero sin el nivel de cualificación que se necesita para desarrollar la competitividad del país. Tú hablaste ahorita de las competencias en las cuales se enfocan en AFIT. Una es la flexibilidad. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esas competencias que tú ves que deben tener los jóvenes en un mundo lleno de incertidumbre, donde muchas veces da miedo, donde viven en las redes sociales, donde todo es inmediatez? Cómo preparar a esos jóvenes también, no solamente desde la formación académica y técnica, sino de otro tipo de competencias. Mira, cuando uno ve el informe del Foro Económico Mundial sobre las competencias del futuro, que ellos tienen un informe que sacan cada tanto, que nos da el marco de referencia como de competencias que van a ser relevantes para el mundo del trabajo y el mundo de la vida, porque yo soy una defensora cuando me dicen que la educación es para el florecimiento humano y no para el trabajo. Yo digo, yo no conozco quién florezca humanamente sin el trabajo, porque es parte esencial de nuestra vida, nuestro hacer. Así como soy, así como tengo, así hago. Y el hacer me dignifica. Entonces, cuando uno ve esas competencias que nos van a permitir vivir y desarrollar nuestro hacer, el Foro Económico Mundial destaca 5 y todas son lo que nosotros llamamos power skills, sí. o algunos dicen blandas. Competencias blandas que no son tan blandas. No son tan blandas y son pensamiento crítico, pensamiento creativo, liderazgo, resiliencia. O sea, te voy a decir, de las 5 la única asociada, digamos, a cosas técnicas es inteligencia tecnológica, o sea, apropiación de tecnología. Entonces hoy, cuando vos ves esto, ante qué nos estamos encontrando, es la necesidad de jóvenes que dominen la posibilidad de hacer crítica en un contexto con exacerbación de información. Entonces vos ya no sabes qué es verdad y qué no es verdad. Entonces si vos no tenés pensamiento crítico, no sos capaz de hacer una reflexión de dónde salió esto. Porque es mi pregunta cuando los chicos usan inteligencia artificial en un trabajo conmigo, que además los impulso a que lo hagan. Yo soy la profesora totalmente distinta de que entonces no usen inteligencia. Entonces no los pongo a hacer ensayos para que no usen la inteligencia artificial. Y yo, no, que la hagan con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la tienen que hacer tan bien, porque tienen que saber preguntar, tienen que saber cuando ella está alucinando, cuando ella se está inventando una cosa para complacerte, porque ella es complaciente. Tener el criterio. Tener el criterio. Entonces, 1 es fortalecimiento del criterio. 2, el fortalecimiento emocional. Sí. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que el modelo educativo
anterior ha sido privilegia mucho el desarrollo cognitivo, la mente. Nosotros fuimos resultados de la razón. Kant y el desarrollo del pensamiento racional a full, que es una belleza. Lo que pasa es que la mente nos juega unas pasadas si el corazón no está estable. El Papa Francisco decía una cosa preciosa y decía que la educación debía conectar mente, corazón y manos. Así es. Y así es. Porque parte del problema que nosotros hoy tenemos es que cuando un joven se encuentra frente a una mentira mediática, informativa, lo que sea, tiene que hacer una reflexión crítica, tiene que tener el corazón tan bien puesto que la emoción no lo distorsione, porque entonces la emoción le va a decir: a mí eso me gusta, no me gusta, le tengo miedo, me da rabia. Entonces tiene que tener el corazón templado, o sea, como templanza, como decía Aristóteles, la templanza como una gran virtud, y tiene que tener la capacidad de ejercer y de materializar, a resolver el problema a partir de eso. Entonces, hoy la educación, en estos días en una estudiante me decía: profe, es que no entiendo por qué nos cambiaron el currículo de comunicaciones, nos quitaron la materia tal que es súper importante para la disciplina. Y yo dije: sí, hoy, pero es posible que esa materia en 2 años no la necesites. Ese tiempo que tú dedicabas a esa materia es un tiempo que nosotros hoy estamos dedicando a que tú aprendas a poner problemas, a hacer retos, a hacer desafíos, a tener modelos de aprendizaje más flexibles en la medida en que vas a aprender esa disciplina y puede que cuando ella ya no sea útil vas a aprender otra, porque en últimas hoy lo que nosotros tenemos que ser aprendices seriales. Entonces yo creo que lo que tenemos es que buscar modelos dentro y fuera del aula que intensifiquen la formación de las capacidades humanas, porque hoy esas son las capacidades que vamos a necesitar para poder utilizar la potencia de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo lo que venga de las tecnologías emergentes, pero humanizarlas. La belleza, la imaginación no la tenemos sino nosotros. La emoción y la imaginación, eso no... Emoción, imaginación. Acá se podría uno quedar conversando con Claudia horas. La verdad es que absolutamente fantástica, como siempre, Claudia. Yo te voy a hacer una última pregunta y tiene que ver, es decir, con algo que hacen muy bien en Antioquia y que tú lo has trabajado desde diferentes roles, y es cómo trabajar más conectadas las universidades, el sector privado y el sector público. ¿Qué recomendación le darías tú al país y a otras universidades en ese sentido? Porque claramente ustedes tienen esa conexión con el mundo empresarial, también con el mundo público, pero si esto se pudiera hacer de una forma mucho más colectiva, masiva en el país, pues lógicamente el impacto sería muchísimo mayor. Yo creo que hay un principio de origen filosófico, y yo siempre voy a ir a la filosofía porque siempre creo que uno tiene que preguntarse los qué para entender los cómo. Y yo creo que hay un qué en Antioquia que es muy valioso, y es que todos tenemos sentido de valor público. O sea, las empresas siempre desde sus orígenes han tenido la responsabilidad de entender que no solo es el contexto empresarial, sino que la empresa tiene valor público. La universidad entiende que su responsabilidad es generar valor público, y el Estado por naturaleza, pues su esencia es hacer eso. Entonces, partir de un punto común, y es que todos entendamos que el desarrollo del valor y el bien público es una decisión colectiva que recoge a públicos, a privados. Cuando uno tiene esto, los problemas, yo creo que Antioquia tuvo una crisis inmensa que se volvió una gran oportunidad, y es que en los 90 tuvimos unos problemas absolutamente, o sea, éramos inviables. Medellín era inviable, la ciudad más peligrosa del mundo, con mayor número de muertes. O sea, la posibilidad era o te vas o te quedas, y si te quedas vamos a resolverlo entre todos. Entonces yo creo que ese sentido de urgencia que nos dio, nos habilitó a saber que entre todos teníamos que resolver el problema, y el problema no era exclusivamente de ninguno. Entonces tú ves ves que cada problema tenía, bueno, la universidad puede hacer esto,
las empresas podemos hacer esto y el mundo del público lo hace. Y eso dio paso al CUE, a esa gran, de hecho... gran iniciativa. Sí, claro, que además hoy el presidente es Juan Carlos Mora, así es. Presidiendo el CUE. Y creo que en muchas ocasiones yo he ido a otras regiones que me preguntan un poco de cómo montamos el CUE aquí. Yo me acuerdo recién en Manizales, el año pasado, me decían, decime cómo transferimos esto que el CUE hace acá a la región, cómo lograr que el problema... Y yo te voy a decir, creo que la disciplina de la conversación. Yo le dije, ¿qué tanto se reúnen ustedes? No, luego perdemos ritmo. Esto es un escenario casi que a veces de disciplina, de disposición de capacidades, cuáles son las capacidades del uno, las capacidades del otro, y sin duda liderazgos comprometidos, o sea, porque es que tiene que haber compromisos. No, pues. Es que, por ejemplo, el CUE es una iniciativa potentísima, pero si no hay 4 o 5 líderes que estén diciendo sí o sí, porque uno con estas agendas, el tiempo es el valor más escaso que tenemos nosotros hoy. Cuando uno está liderando, lo único que uno no tiene es tiempo. Entonces tiene que decir, esto parece no ser urgente, porque esas problemáticas no son urgentes, pero sí son importantes. Entonces, si no las priorizo hoy, no voy a desatar las soluciones del futuro. Yo creo que también es como la capacidad que uno tiene de entender, mire, el CUE no atiende asuntos urgentes. No hay nada de vida o muerte en lo que hace hoy el CUE, pero atiende problemas importantes de largo plazo. Claro. Entonces creo que si uno tiene la sensación, sentirnos en que generamos valor público, disposición de compartir capacidades con otros, disciplina para poder organizarse y tener esto como una dinámica permanente, y una claridad de que hay cosas importantes que uno debe priorizar en la agenda, así no sean urgentes, yo creo que una región es capaz como de disponer, pero ahí necesita liderazgos muy contundentes que se monten esto encima. Muy buen consejo, y ojalá entre todos sigamos trabajando en ese trabajo de ese triángulo, academia, sector público, sector privado, buscando intereses comunes y lograr dar un paso adelante pues en el desarrollo de nuestro país en los diferentes frentes. Pues, profe, mi rectora, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy inspiradora, muy motivante. Como ustedes ven, pues Claudia es una persona divertida, inteligente, irreverente, absolutamente fantástica, entusiasta, una gran líder. Que sin Ahí es duda donde les digo yo, como le digo a Mauricio, Mauricio es divertido, pero más por la tarde-noche. Más por la tarde-noche, No, sí, es verdad. De verdad, muchas gracias por liderar, por construir país. Yo te digo, yo ya estoy después de esta conversación estoy que me vuelvo alumno de AFIT. Espero que me recibas allá. Pero por favor, alumno, profesor. Lo que sea. Lo que sea, ¿qué quieres? O sea, el eafitense tiene una particularidad. Me preguntan, ¿qué hace diferente a AFIT? Yo, los eafitenses. O sea, los eafitenses, entonces estás más que bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un paso adelante con Claudia Restrepo.